Vamos a presentar un informe al Consejo Confederal, que como sabéis es el máximo órgano entre congresos de comisiones obreras, un informe que esperamos que sea aprobado por una amplia mayoría y donde como aspecto yo diría que más relevante vamos a situar y vamos a aprobar definitivamente lo que creemos que tiene que ser una ofensiva sobre la negociación colectiva para el año 2019 y el año 2020. En estas últimas semanas hemos hecho un trabajo de prospección sobre cuántos de los convenios que se renuevan en los 3 años de vigencia de la ANC tienen una parte o la mayoría de sus partes o incluso todas sus categorías profesionales con salarios menores de 14.000 euros, y vamos a centrar en esas negociaciones colectivas pues el esfuerzo del sindicato, ¿no? Según datos que hemos extraído, en los convenios a negociar hay 264 convenios que afectan a 2.800.000 personas, donde la mayoría o todas las categorías tienen un salario por debajo de 14.000 euros. Y ahí pensamos que hay que hacer una ofensiva sindical, que queremos organizar convenientemente, que queremos tensionar la negociación de esos convenios colectivos, porque pensamos que están recogidas una buena parte de las condiciones de trabajo de lo que llamamos el precariado, ¿no? Es decir, hay un sesgo de jóvenes, de mujeres, de personas con contratos de poca antigüedad o con contratos temporales, y la ofensiva del sindicato por esos 14.000 euros, por esos salarios de 8 euros a la hora como mínimo, se va a centrar en esos terrenos. Bueno, pues vamos a aprobar esa estrategia compartida en este Consejo Confederal. En segundo lugar, vamos a valorar la situación del diálogo social. La situación del diálogo social, que es de avance paulatino en acuerdos posibles, pero hay que decir que todavía estamos distantes en algunas materias importantes y que habría que resolver en las próximas semanas. Estamos cerca de poder alcanzar un acuerdo, creo, en materias muy relevantes, como la prevalencia del convenio de empresa, como la ultraactividad, como la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, como ver cómo situamos esa prestación asistencial que sustituya al PAE y al Prepara, que como sabéis solo tenía aplicación mientras la tasa de desempleo se situaba por encima del 15%, ya está por debajo del 15%, pero esa prestación vamos a apostar porque se mantenga, pudiendo mantenerla al menos hasta que el desempleo baje del 12%, ¿no? Bueno, todas estas son medidas en las que creo que tenemos un acuerdo cercano. Pero hay otras medidas, en concreto 2, donde las posiciones todavía no están cerradas y donde va a haber todavía una negociación, preveo que dura. Una tiene que ver con el artículo 42. En el artículo 42, para comisiones obreras, se trata de garantizar que las actividades que se externalizan, tanto si son actividades propias de la empresa como las que no son estrictamente propias de su objeto como empresa, se garantice la aplicación de un convenio colectivo de referencia. Pero para nosotras y para nosotros, en las externalizaciones de las actividades propias se tiene que garantizar la aplicación del convenio que efectivamente se aplica en esa empresa, que puede ser un convenio sectorial, pero que podría ser un convenio de empresa si este fuera mejor. Bueno, aquí tenemos una discrepancia de fondo, porque para nosotros no es lo mismo que se garantice la aplicación siempre del convenio sectorial, que este nos parece el mínimo irrenunciable, y queremos que se garantice la aplicación del convenio que efectivamente se aplica en la empresa si este es mejor, ¿no? Y luego hay otra discrepancia que creo que no es menor y que todavía creo que va a alargar las negociaciones, que tiene que ver con las condiciones de inaplicación o de descuelgue salarial, de descuelgue en los convenios colectivos. Para las comisiones obreras es fundamental, una parte central de la reforma laboral tenía que ver con facilitar hasta el extremo las posibilidades del empresario para dejar de aplicar lo pactado. Y para comisiones obreras, esta reformulación de la legislación laboral, esta derogación de los aspectos centrales de la reforma laboral, no se puede olvidar de aspectos, como digo, como son las causas y los procedimientos de inaplicación de los convenios colectivos, que en este momento simplemente se pueden justificar con una previsión de disminución de ventas en una empresa. Nosotros creemos que hay que cambiar las causas para poder dejar de aplicar el convenio colectivo, que de verdad haya una causa económica, y los procedimientos. En este momento, como sabéis, si no hay un acuerdo, necesariamente se resuelve la inaplicación por la vía, llegado el caso, de un arbitraje externo. Nosotros queremos modificar las causas y los procedimientos. Esto es muy importante porque buena parte de la devaluación salarial en España se ha dado precisamente por la modificación de lo pactado en los convenios colectivos. Y en estos dos aspectos todavía hay creo que un proceso de negociación que no va a ser sencillo. Y por último,
Otro de los aspectos relevantes, aparte de la valoración política que hacemos del momento, de la situación que ya la conocéis porque la hemos hecho también pública, y lo que venimos a hacer es reiterar lo que habíamos dicho en la rueda de prensa, sí hay un elemento que nos ocupa y que en cierto modo nos preocupa. Vamos a ver, Comisiones Obreras comparte la necesidad de subir el salario mínimo interprofesional. Comisiones Obreras comparte la necesidad de destopar las bases máximas de cotización, como ya habíamos dicho históricamente. Además, pensamos que ese destope de las bases máximas de cotización va a tener que llevar aparejado una mejora de las pensiones máximas en el futuro. Creo que esto sería bueno aclararlo, porque algunas de las polémicas que se están generando son absolutamente infundadas. Pero pensamos que estas medidas que se están tomando y que afectan al mercado laboral y que afectan al sistema de pensiones no se pueden tomar de una forma dispersa, de una forma a veces dando la sensación de improvisación. Y vamos a instar al Gobierno y a todas las fuerzas políticas a ejercer su responsabilidad, a buscar cómo se reconduce o cómo se mejoran los ingresos generales del sistema de seguridad social. Hay muchas medidas que hay que adoptar, las que se están anunciando, que no de momento tomando, porque a día de hoy no se ha tomado ninguna medida para mejorar los ingresos de la seguridad social. Las medidas que se están anunciando tienen efectos múltiples y por tanto tienen que tener una coherencia y una relación entre sí. Y creo que no es bueno este escenario en el que un día a la semana se sale la noticia, pues como el otro día anunciaba el responsable de la AIREF, de un destope de las bases máximas de cotización, que ya digo que compartimos, que de hecho nos parece insuficiente, pero que tiene que hacerse en relación con un paquete de medidas mucho más amplio, donde el Pacto de Toledo, donde el acuerdo interpartidario entre todos los partidos o entre la mayoría de los partidos y donde el diálogo social tienen un papel determinante que jugar. Y nos parece que esta especie de sensación de, como digo, de agregación de medidas, esta sensación de cierta improvisación no es buena para afrontar temas que son muy complejos y que hay que resolver. Lo mismo nos ha pasado cuando hemos conocido los distintos anuncios, por ejemplo, en materia de cotización del régimen de autónomos. Pues miren, no se puede sostener que en España haya que ir a una equiparación entre las cotizaciones en el régimen de autónomos y sus ingresos reales y decir que esto implica que no se le van a subir las cotizaciones a ningún autónomo. Esto es un disparate, porque prácticamente el 90% de quienes cotizan en el régimen de autónomos, es decir, prácticamente el 90% de 3 millones de cotizantes, cotizan por la base mínima. Y esto no es creíble. Es que hay 1 millón de personas o de entidades que cotizan en el RETA que tienen personas contratadas y nadie se cree que negocios de la hostelería o de otro tipo que tienen personas contratadas estén cotizando por lo mínimo y esto esté de acuerdo con sus ingresos reales. Esto no es cierto. Hay que buscar una fórmula real de vincular los ingresos reales a las cotizaciones reales. Que esto mejore la prestación, por ejemplo, de jubilación de los autónomos o su prestación de cese de actividad o su acceso a la IT, estamos de acuerdo, pero no diciendo que no se va a subir las cotizaciones a ningún autónomo, porque esto es un disparate y uno de los flujos de recursos a la seguridad social más necesarios en este momento es precisamente que de verdad el régimen de autónomos se equipare entre lo que ingresa la seguridad social y los ingresos que realmente tiene, ¿no? Entonces nos preocupa esta especie de imagen de dispersión de medidas inconexas, con poca coherencia, que de momento se anuncian pero que no se ejecutan, y vamos a hacer un emplazamiento a tomarse este tema en serio, ¿no? Y bueno, son 3 de las patas de lo que hoy vamos a expresar.